Lo que es nuevo para ustedes es que nosotros vamos a contar con dos técnicas de modularización, ¿sí? Por lo menos, que nos brinda, en este caso, el lenguaje Pascal, que es lo que nosotros estamos utilizando en forma educativa. ¿Qué tipo de modularización tenemos? Escucho ofertas. A ver, hay alguien que me dijo top-down ahí en el medio, y no, top-down es la metodología que nosotros estamos utilizando, ¿sí? De programación, en cuanto a diseño. Con respecto al tema de lo que estamos preguntando de modularización, es como la gran mayoría está diciendo, nosotros tenemos dos técnicas de modularización, ¿sí? Dos herramientas. Una son los procedimientos o los procedures, ¿sí? Los procesos, y otra son las funciones, ¿sí? En Pascal, a diferencia de otros lenguajes, ustedes se van a encontrar que están los procedures, los procedimientos, y están las functions, que son las funciones. Bien, ¿qué diferencia? A ver, y levanten la mano, por favor, a ver si podemos empezar a interactuar un poquito más allá del chat. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia que tenemos entre un procedimiento y una función? Hay que levantar la mano, ¿no? No, no chat, no chat. Ah, no tenés la opción. Bueno, a ver, Naira Guede, a ver, aguardame. Naira, Hola, hola, ¿cómo andás? bien. Bueno, que un proceso podía retornar cero, uno o más valores y las funciones únicamente un solo valor. Bien, perfecto, perfecto. ¿Qué otra diferencia más? Eh, Creo que también era en dónde se podían usar, tipo que las funciones se podían usar en el while y en el if como condiciones y los procesos no, o algo así entendí yo. O algo así. A ver, te cierro un cachito el micrófono y a ver si hay algún otro alumno, a ver si está de acuerdo o quiere agregar algo más con lo que dijiste, ¿sí? Dale. A ver, Robertino Spinelli. ¿Escuchás? ¿Se me escucha? ¿Se te escucha? Lo que por ahí quería añadir yo, A ver, que en el para, tema... Sí, lo que decía Nayara, ¿sí? ¿Es correcto? sí, yo consideraría que la primer parte más que nada, o sea, la de que puede devolver, el procedimiento puede devolver uno o varios valores y la función solamente uno, eso concuerdo. En realidad ella dijo 0, 1 o más, dijo con respecto al procedimiento. Claro, yo lo tomo como varios valores, como que puede devolver muchas cosas el Ajá. procedimiento. Sí, también podría no devolver nada, es así, es otra posibilidad. Entonces eso es 0, Claro. ¿no? Bueno, claro, coincido en eso. Lo que yo por ahí quería decir es que por ahí la otra diferencia es la forma en la que se llama un procedimiento con respecto a una función. Y Ujú. que más específicamente, me parece que era en la función, que vos al final tenés que asignarle al nombre que le hayas puesto a esa función en cuestión, le tenés que asignar el valor que devuelve. O sea, por ejemplo, Ujú. la función se llama auxiliar y vos hiciste una cuenta dentro de esta función en cuestión, ese resultado se lo tenés que asignar al auxiliar. Entonces, cuando el programa lo llama, devuelve ese valor a dicho programa. Ajá. Y en un procedimiento no es así, o sea, en un procedimiento vos no estás
teniendo que anexarle lo que devuelve, sino que lo devuelve de forma automática, es lo que entendí yo. Bien. A ver, te cierro un cachito el micrófono, Robertino. Dame un minuto, a ver. A ver, Pianelli Maximiliano. A ver. Dame que te busco. Maximiliano. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? ¿Se te escucha? Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Robertino? Me perdí un poco, pero sé que algo que cuando se invocaba eh, era diferente. Un procedimiento respecto a la función. Ujú. Pero lo ¿Por que qué es quería diferente? era eso de que la función solo acepta datos simples, mientras que el procedimiento puede aceptar simples y compuestos. ¿Puede ser? Mm, sí. Eso es con respecto a la información que yo puedo interactuar con un módulo, ya sea un procedimiento o una función, ¿sí? Tengo distintos tipos de datos que puede utilizar uno u otro, ¿sí? Bien, con respecto a lo que decían recién tus compañeros, la invocación, y el término técnico es así, un módulo se invoca, ¿sí? Cuando decimos yo quiero llamar para que se ejecute un módulo en lenguaje coloquial, el lenguaje técnico sería yo quiero invocar a un módulo, quiero invocar a un presidio, quiero invocar a una function, ¿se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces, con respecto a la forma de invocación que mencionaba Robertino recién, ¿qué te parece a vos? Me perdí un poco en lo que había dicho, pero por lo que recuerdo, el procedimiento se puede invocar directamente, mientras que la función tengo que crear una variable auxiliar del mismo tipo que me va a devolver la función, ¿cierto? En Cuando realidad la invoco. no necesitas crear ninguna variable auxiliar. La diferencia es cómo se retorna la información. Él decía, si yo tengo una función, la información, ese dato simple, ese único valor que retorna una función, se tiene que retornar asignando al nombre de la función lo que le quiero retornar. Le asigno dos puntos igual, le asigno lo que quiero que retorne. ¿Sí? Sí, sí, Bien, concuerdo. cuando entonces decimos que va a retornar, como decían recién, o decías vos, un dato de tipo simple, ¿qué tipos de datos podemos retornar entonces en una función? De los Dentro de los tipos, simples, ¿cuáles? sí, lo que no recuerdo bien es si los que el desarrollador puede definir, eh, puede ser de esos. Pero si no son los que ya de por sí están en la computadora, ¿no? O sea, en el programa, enteros, reales. Y en realidad Ya. nosotros dijimos en la clase pasada, ¿vos tuviste la clase pasada? Sí, sí, Bien, nosotros mencionábamos, o desde la primera clase mencionamos los tipos de datos simples. Y dijimos que eran los enteros, los booleanos, ¿y qué más? los reales, los char y string. A ver, bien, ahora, y dentro de esos tipos de datos, agregamos la clase pasada el tipo de dato definido por el usuario, que era el subrango, ¿no? Sí, Bien. Ahora, dijimos que un subrango estaba basado en un tipo base, ¿sí? Si yo hago un subrango de enteros y el subrango es ordinal, no voy a poder hacer un subrango de reales, ¿sí? correcto. Porque es ordinal el subrango. Pero sí voy a poder hacer un subrango de enteros, ¿sí? Y en base a Sí, todo sí. esto que acabamos de hablar, entonces, ¿puede retornar un subrango la función? Asumo que sí, ¿Por qué asumís que sí? por la definición de que al fin y al cabo terminan siendo o enteros o char. Es el ejemplo de la clase pasada, ¿no? Que decíamos, si uno hace una papa frita, agarra una papa y la troza, ¿no? Y yo me quedo con una parte de una papa frita, es una parte de la papa.
pero sigue siendo papa, en definitiva. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, en esto es lo mismo. Si yo agarro dentro de los enteros, me quedo con un subrango, una partecita, siguen siendo enteros, en definitiva, por más que yo me quedé del 1 al 10, por decir un ejemplo. ¿Sí? Si yo defino un Sí, sí, subrango de 1 a 10, siguen siendo números enteros, en definitiva. No dejaron de ser números enteros. ¿Bien? está bien, está bien. Con lo cual, dentro de los tipos de datos simples, ¿cuál responderías entonces? ¿Cuáles son los tipos de datos simples que puede retornar una función? Los bases que ya mencionamos, Los enteros base, ¿y qué más? y los definidos por el usuario, Y que son en este subrangos, caso el subrango, no los definidos por el usuario, en este caso el subrango, subrangos. que es un tipo de dato definido por el usuario, ¿sí? Vamos, a ver, ¿por qué te digo esto? Porque hay otros tipos de datos definidos por el usuario, pero no todos son simples, ¿se entiende? Ok, Entonces, técnicamente nosotros tenemos que decir que la función puede retornar tipos de datos simples y los tipos de datos simples son los tipos bases, que conocemos simples, obviamente, ¿no? Estamos hablando, ¿sí? Porque vamos a ver que hay tipos de bases que son completos, compuestos, perdón, y entonces los tipos de datos bases simples más, en este caso, el subrango. ¿Bien? bien, bien. Bien, bien. Bárbaro. Gracias, Maximiliano. De nada. Bien. A ver, Robertino dijo algo con respecto a los procedimientos, los procedidos, retornan algún dato de forma automática. Dijo algo así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les parece? A ver, Marcelo. Marcelo Fierro, a ver. Te estoy buscando, ¿no? Marcelo, Sí, ahí me escuchás. ahí te escucho. ¿Cómo ¿Qué andás? tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. Yo, por ahí, no sé si estoy confundido, no estoy de acuerdo en que no, o sea, puede no retornar nada, no automáticamente retornar algo. O sea, depende de o sea, para qué se defina el procedure es para la función que va a tener, si va a retornar uno o más valores. En realidad, lo que decía Nayara al principio, que Robertino también coincidió. Nayara decía que un procedimiento puede retornar 0, 1 o más datos. Eso es lo que decía Nayara, ¿no? Sí, ¿Estás de acuerdo vos con eso? sí, estoy de acuerdo. Bien. Robertino también estaba de acuerdo en eso. Lo que agregó Robertino dijo, a diferencia de una función, dijo, bueno, la función para que retorne, tengo que al nombre de la función asignarle el tipo de dato simple que quiero retornar. ¿Eso estamos de acuerdo? Sí, Bien. Ahora dijo, en cambio para los procedimientos, dice, medio como que se devuelven en forma automática, dijo. ¿Estás de acuerdo con eso? no, no me parece ¿Por que qué no, que no? sea de forma A ver. automática. De acuerdo a la función que va a tener el procedimiento, Sí, más que función, yo diría para no mezclarnos en los temas, sí, porque está bien. función es un tipo de módulo, ¿no? El Entonces, objetivo final. sí, la operatoria, yo te diría, Bueno, bien. ¿sí? La operatoria o el objetivo que tenga el presidio, está bien. Pero Continúa. no creo que por eso tenga que ser en forma automática, o el concepto lo tengo errado. En realidad, vamos a ver, esto es algo que surge y esto nos va a quedar para la clase que viene. En realidad, que ustedes algo ya manejaron ustedes también. Es el concepto de comunicación entre módulos. Y la Bien, comunicación entre módulos se realiza por parámetros, ¿sí? bien, Entonces, vamos a ver que al presidio, de acuerdo
a cómo lo defina con cantidad de parámetros, puedo poner ningún parámetro, un parámetro, dos o más parámetros, y por medio de esos canales de comunicación voy a poder retornar información. ¿Sí? Bien. No es que es algo automático, mágico, ¿sí? En realidad, la forma de poder comunicarme con el programa un módulo con el programa principal es por medio de parámetros. En realidad, ustedes, te cierro un cachito, Sí, sí. te cierro, dame un minuto que te busco. Gracias, Marcelo. No, de nada. Luca Gerace, a ver. ¿Me escuchás, Hola, Luca? Luca. ¿se me escucha? Sí, sí. Sí, te escucho así, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo. Decía esto de que para mí la función ya tiene, por la manera en que se escribe, asignada una manera en la que va siempre ¿cómo se dice? A liberar un valor, no me sale la palabra ahora. A Y el retornar. claro, retornar. Y el Bien. procedimiento, como puede no retornar nada, para mí se va a manejar con módulos de entrada o entrada-salida para retornar valores. No sé. Sí, nosotros siempre nos vamos a manejar tanto en módulo, a ver, digo así en forma global. Para modularización, no importa que sean procedimientos o funciones, procedimientos o funciones, nosotros siempre la comunicación la vamos a hacer por parámetros, ¿sí? Claro, Ustedes siempre vienen, o mejor dicho, ustedes vienen desde el curso de ingreso con el concepto de parámetros de entrada y parámetros de entrada de salida. ¿Está bien? sí, Ustedes vienen con ese concepto. Nosotros vamos a ver que vamos a trabajar con parámetros de comunicación que le vamos a cambiar el nombre, no le vamos a llamar más entrada y entrada-salida. Eso es para la clase que viene. Pero lo que yo quiero que quede claro hoy es esto. La forma en que la sintaxis de una función, la sintaxis de una función, ¿qué significa? La forma en cómo se escribe una función, sí, esto que vos me decías, cómo está escrita la función, ¿sí? Me hace ver, me ayuda, me hace ver que si yo pongo el nombre de la función, dos puntos igual, le asigno un valor, eso es lo que voy a retornar. ¿Está claro? sí. Bien. La forma de sintaxis de la función, la forma en que está escrita, cómo se escribe una función, me ayuda a darme cuenta cómo retornar un valor. Lo que pasa es que la función siempre va a tener que retornar un valor, en definitiva. ¿Está claro? Sí, Ahora, en cambio, el procedure no es necesario. Pero la forma de poder retornar va a ser por medio de los parámetros de comunicación. Que hoy no los vamos a llamar entrada ni entrada-salida porque van a tener otro nombre distinto. Y vamos a ver que la idea es similar a lo que ustedes ya veían en el curso de ingreso. ¿Sí? Bien. Ahora, con respecto a la invocación, gracias, Luca. dale. Ortega Laura. Laura, Sigue, presente. ¿cómo estás? Bien, gracias. El presente lo pasamos en un ratito, no te preocupes. No, estaba jugando. Dale, no hay problema. Che, con respecto a la invocación, ¿sí? Sí, Nosotros decíamos que es distinto la forma en que se invoca una función y un procedimiento, ¿no? sí. Tu compañera Nayara dijo algo con respecto a cómo se invoca una función. ¿Cómo lo completarías vos la idea de invocar a una función? No sé a bien a qué se refiere. No, Nayara dijo la forma de llamar a una función, y eso es invocar. ¿Qué significa? Claro, sí, sí. Invocar es yo quiero que esa función se ejecute. ¿Sí? Sí, Entonces le invoco, la llamo de una sí, forma. sí. Bien, ¿cómo se invoca una función? Ella dijo algo. Dijo, se puede usar en un while, se puede llamar desde un if, ¿sí? ¿Cómo Se completás esa invoca, idea y para invocarlo se escribe el nombre del procedimiento, del módulo? ¿sí? Del módulo, en este En caso la es la línea función. donde quiero que se ejecute. Si es la función, lo mismo, se escribe el nombre
y me puede devolver un dato, me devuelve un dato en el caso de la función, en la línea en donde fue llamada. Ajá, ajá. Y el procedimiento no, que yo quería agregar algo que había dicho del tema del procedimiento que devolvía un dato automático. Más que automático me parece que no es que devuelve, sino que tiene la capacidad de asignar valores de forma indirecta a variables. Ajá. No sé si me explico bien. ¿Qué expresión? En forma indirecta. A ver, el tema es, Claro, lo para que pasa es que cerrar, yo estoy hablando más con cuestión de parámetros, pero como no vimos, no entra. no, lo que pasa es que todavía nosotros no vemos los parámetros, pero sí Por nos eso, tiene que sí, quedar sí. en claro qué retorna una función y qué puede retornar un procedimiento, qué diferencia. Por eso Sí, decíamos, la función sí o sí va a retornar un valor, un único valor. sí, No puede retornar nada, ni puede retornar en definitiva mucho. Es uno solo. ¿Sí? uno solo, sí. Uno solo. Ahora, la forma de retornar es por medio de la asignación. ¿Qué significa? Yo voy a tener que, al nombre de la función, decirle dos puntos igual lo que quiero retornar. Esa es la sintaxis que Claro, tiene la función. ¿Sí? sí, sí. Ese punto de retorno, de información de datos, Sí. ¿qué te parece? ¿Se puede hacer en cualquier parte de la función? No, después de que termine su ejecución. Al final, o sea, de la estructura de lo que es la función al final. Porque si Bien. no, ¿qué dato pasaría? Tiene que No, procesar la información y después retornar el en realidad, resultado, en teoría. lo último que yo debería hacer en el cuerpo de una función, y esto presten atención todos, lo último que yo debería hacer, yo programador, resolviendo o implementando una función, escribiendo una función, lo último que tengo que hacer es poner el punto de retorno. Es lo último que se debe hacer. Claro, Yo no debería poner el nombre de la función, dos puntos igual algo, y seguir con más código abajo. Eso no es correcto. ¿Está claro? perfecto. ¿Sí? Sí, sí, Por sí, más de que haya acuerdo. lenguajes que lo permiten, ¿sí? ¿Hay? Pero eso, en otra conversación de café, podemos darnos cuenta de que eso está mal, es un vicio y eso no corresponde hacerlo, ¿sí? Sí, Entonces, yo la no sabía. sintaxis, lo correcto es, lo último que se hace en una función es poner el retorno. Nombre de la función, dos puntos igual, le asigno un valor. ¿Bien? Y eso es lo último que se hace. Bien, eso con respecto al retorno, ¿sí? Sí. Bárbaro. Ahora, volvamos al punto por el cual arrancamos la conversación. A ver, la invocación. Ajustate un poquito más la definición, desde dónde yo puedo invocar una función. Una función. Y en la condición de un if, yo vi que se podía, porque Condición como de un if. Eso lo retorna, dijo en Ayala, dijo desde un while y desde un if, dijo ella. sí. Pero me parece que Redondeame la idea, entonces. en general en el programa principal también se puede, siempre y cuando no me quede flotando la información y la capture, por ejemplo, en una variable del programa general. Bien, bueno. Bárbaro, Laura, dame que sigo con otro compañero y seguimos redondeando, Bueno, tratando de sacar la idea, dale. bueno. Recia, Tomás. Tomás. ¿Estás con micrófono, Tomás? No se te escucha, ¿eh? Bueno, a ver, Tomás nos escribe en el chat diciendo que Nayara decía, una función se puede invocar desde un while, se puede invocar desde un if, agrega Tomás, se puede invocar desde la asignación a una variable. Tomás, en la asignación a una variable, ¿de qué lado? ¿Izquierdo o derecho de la asignación? ¿Por qué
¿Por qué no en el izquierdo? ¿Estás escribiendo, Tomás? Bien, porque si yo quiero que el valor que me retorne la función, solamente, ¿qué puedo hacer con ese valor? Asignarlo o compararlo. Pero yo no podría invocar una función en el medio del programa como si yo pusiera una línea, por decir, write. ¿Sí? Yo podría poner write y el nombre de la función, y lo que retorna la función es lo que se va a imprimir. ¿Está claro? Pero yo, en vez de poner un write, poner solamente el nombre de la función, eso es incorrecto. ¿Sí? En cambio, un procedimiento, yo puedo poner, así como escribo el write, puedo escribir el nombre del procedimiento y eso es la invocación al módulo para que se ejecute. A ver, Facundo Sánchez. Te estoy buscando, ¿no? Facundo. Hola, no podía ¿Cómo activar el andás? Te micrófono, no escucho. sé si me escucho. Sí, Decime, ¿qué decías? nada, que vos lo pones del lado derecho porque vos lo que querés hacer es asignarle el valor que te devuelve la función a una variable del programa local para usarla para algo, el valor. Bien. ¿Cuál sería, dame un ejemplo, Facundo, a ver, ¿cuál sería el caso en el cual vos podrías invocar una función y lo que te retorna lo guardarías en una variable? ¿Para qué, por ejemplo? ¿Qué ejemplo? Y no sé si tengo alguna función que hace algún cálculo matemático y después quiero usar el resultado no sé, para algo y hago termino de hacer lo que quiero hacer dentro del programa general, pero tengo una función que me hace un cociente o me hace un promedio o algo, yo después lo aplico para otra cosa. O sea, Bien, bien. Por ejemplo, ¿podría usarlo para comparar un máximo? ¿cómo? ¿Lo podría hacer, por ejemplo, una función para sacar un máximo? No, no, porque tenés que enviar valores y no es mejor hacer un procedimiento ahí. Hacer Bien, vamos a ver que en realidad yo podría utilizar, por ejemplo, una función para calcular un máximo. Eso lo vamos a ver seguramente a partir de la clase que viene, ¿sí? Pero podría ser un ejemplo, por ejemplo. ¿Sí? La claro, función que te calcula el promedio que vos mencionabas, ¿sería factible? ¿cómo? No escuché Para sacar un promedio, por ejemplo. Sí, para sacar un ¿Podrías usar promedio, una función? porque vos invocás a la función, incluso la podés invocar en medio de una estructura de control para, para si se cumple para usar el valor como condición. Exacto, exacto. Bien, bueno, bien. Bárbaro, gracias, Facundo. No, no. Bien, a ver, avancemos un poquito más. Bueno, ya vimos el tema de los módulos que tenemos, procedures y funciones. Vemos cómo se las puede invocar, la diferencia que tienen, lo que retornan, que son cosas distintas unos y otros, ¿sí?
Ahora vamos a hablar un poquito del tema de el alcance que tienen las variables con respecto a los módulos, ¿sí? Vamos a avanzar un poco, a ver. Voy a compartir el escritorio y ustedes búsquenlo, si no ustedes en la máquina de ustedes, en la PPT, en la diapositiva 30, ¿sí? Bueno, aguárdenme. Bien, con respecto al alcance de variables. A ver. Programa 1, ¿sí? ¿Qué es lo que imprime el programa 1? No, no sé qué es ambas, pero bueno. Ok, a ver, la gran mayoría está diciendo que imprime 5 y 10. La gran mayoría está diciendo eso. A ver, yo pregunto una cosa. El programa 1, tiene declarado dos variables X. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Entre una variable y otra. Bien, bien. La gran mayoría está respondiendo bien. Me parece bien lo que están respondiendo. ¿Qué significa? La primera X es una variable ¿de qué tipo? Global. Global. Bien, bien. Y la X que está declarada en el presidio y prueba es local al módulo. Bien. Eso es algo que nos tiene que quedar bien claro. Bien claro a todos. Bien. Cuando yo digo cuerpo del programa principal. Cuerpo del programa principal, voy a tratar de resaltar acá, a ver si ustedes lo ven. Es esto, ¿lo ven ahí resaltado? Bien, gracias. El cuerpo del programa principal tiene tres líneas, ¿sí? Tiene X, le asigno 10, tiene la invocación a prueba, que prueba es el presidio, y tiene la línea de write, la variable X. Bien. Ahora, ese X que le asigno 10, ¿qué variable es? ¿La global o la del presidio? Bien, es la global. Perfecto. Ahora, la variable en el cuerpo, sí, global, gracias, gracias. En el cuerpo del presidio prueba hay dos líneas. X le asigno 5 y write X. Esa X, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A qué variable? Local, local, local. Bien. A ver, voy al azar, voy a agarrar alguno. Hernán Soria. Hernán, ¿me escuchás? Hola, profe, sí, sí. ¿Cómo andás? Te tenía justo en la lista a la par que escribiste en el chat, así que...
¿Por qué es local? Porque al estar declarada dentro de ese procedimiento la X, va a tomar, digamos, dentro de ese bloque. Bien. ¿Y eso por qué? Y ahora estoy dudando un poco, pero no sé si será No, porque dentro pero ¿por qué del estás bloque dudando? ese. Es correcto lo que estás diciendo, es correcto lo que estás diciendo. Ah, No bueno. dudes, es correcto. La X que vos estás haciendo mención dentro del presidio prueba, esa X es la X local, es correcto. Eso es correcto. Ahora el tema es ¿por qué? Vos me dijiste algo, porque es porque estoy dentro del módulo. Es correcto también lo que me estás diciendo, pero no es la respuesta que estoy buscando. Sería porque primero evalúa, o sea, primero busca dentro de sí mismo, dentro del módulo, y le da más prioridad a ese tipo de variables. A ver, te dejo el micrófono abierto un cachito, Hernán. Quédate un cachito de cosas. A ver. Quintana Jonathan. A ver, Quintana. Jonathan, ¿me escuchás? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. ¿Cómo andás? ¿Todo bien vos? Bien, bien. Jonathan, a ver, Hernán nos decía que esa X dentro del cuerpo del programa del presidio, del cuerpo del presidio, esa X corresponde a la X variable local. ¿Vos estás de acuerdo? Sí. Sí, en eso estamos de acuerdo, es correcto. ¿Por qué corresponde esa? Porque la forma de buscar las variables adentro de un proceso, primero busca la local. Entonces, como está declarada ahí adentro, supongo que debe ser por eso. Supongo que es por eso. Bueno. Hernán, ¿Sí? ¿te convenció Jonathan con lo que te dijo? Sí, yo pienso lo mismo, que primero busca, o sea, al actuar como un bloque independiente, digamos, el procedimiento, primero va a buscar dentro de sí mismo si existe alguna variable X en este caso. Ujú. ¿Y eso técnicamente cómo se llama? Mm, No sé, ¿será el alcance de la variable? No. Bien, Jonathan. Alcance de la variable. Que es el título de lo que estamos tratando. El alcance. ¿Qué significa? ¿Cómo me puedes definir el alcance? Buena pregunta. ¿Es correcto lo que vos dijiste? El alcance. Es eso. Hernán, ¿lo podés ayudar? ¿Cómo definimos el alcance? Sería hasta dónde o en qué partes del programa puede interactuar esa variable. Claro. ¿Cómo yo me doy cuenta? A ver, ¿cómo la máquina, ¿sí? Que obviamente tiene un compilador, tiene todo armadito ya, pero ¿cómo sabe ella, la máquina que va a ejecutar este código, cómo sabe que en realidad la X que yo estoy haciendo referencia es a la local y no a la global? ¿Cómo sabe esa? ¿Cómo se da cuenta esa? Porque nosotros miramos el código y decimos, ah, sí, esta X es la que está dentro del presidio y esta otra X es la que está fuera del presidio. ¿Cómo se da cuenta la máquina? No es por la escritura. Tienen los mismos nombres. Es por el alcance, ¿sí? Es por el alcance. ¿Qué significa que es por el alcance? Que en realidad lo que yo voy a buscar es lo que está declarado en forma más cercana. Eso es alcance. ¿Está claro? Entonces, ¿qué significa? Cuando yo tengo, en este caso, X, le asigno 2 puntos igual 5, el lenguaje lo que dice es, salgo a buscar quién es X. Bien, Jonathan.
Sí. Hernán, ¿me seguís? Sí, sí. Bien. Porque el lenguaje hace esto. El compilador, una vez que está en tiempo de ejecución, lo que dice es, che, ¿quién es X? Y dice, X es una variable, sí, pero ¿y quién es X? Entonces, ¿qué es lo que hace? Sale a la zona de declaración de variables más cercana. ¿Cuál es la zona de declaración de variables más cercana? La que está dentro del procedimiento. El var con X 2 puntos integer dentro del presidio. Eso es lo más cercano. ¿Sí? ¿Cuál es la siguiente zona de declaración de variables más cercana? La global. La global. O sea que, si yo tuviera que decir el alcance, cómo se logra, y se logra aplicando una métrica, en definitiva, ¿sí? Es lo mismo que yo dijera, bueno, pongo en el Google Maps, no sé, farmacia, por poner algo. ¿Y qué me va a mostrar? Claro, ¿Qué la te farmacia. muestra cuando pones? Y las más cercanas a tu ubicación. La más cercana a mi ubicación. El alcance es lo mismo, es la misma idea que en el Google Maps. ¿Qué significa? Lo primero es lo más cercano. Y vos después elegís, porque vos decís, ¿qué pasa si esa X, pregunto esto, ¿no? Si en vez de decir en la zona de declaración del presidio, en vez de decir X integer, dice Y integer. Y ¿Lo que estoy diciendo? no está declarada. No, en vez de tener una X dentro de la zona de declaración, esto estoy preguntando. En vez de tener esto acá Ah, atrás, miren. En vez de tener una X, tuviera esto, una Y. Claro, va a buscar la más cercana, que es la que está abajo en el cuerpo principal del programa, sería. A ver, cuando el La de programa se global. ejecuta, claro, cuando el programa se ejecuta, dice, che, ¿quién es X? ¿Quién es X? ¿Y dónde sale a buscarlo? Primero el global, y como no está en el, en el No, local, no, perdón. no, En el local. no global. Siempre es No, el no, más no, no, cercano. no. Sí, por eso, primero va al local, me confundí, y después, al no estar declarada en el local, va al global. El orden es ese. Siempre por lo más cercano. ¿Qué significa? Primero chequea la zona de declaración de variables locales. ¿Sí? En este caso, va a ir ahí. Como no la encuentra, se va a la siguiente zona de declaración de variables. ¿Cuál es la siguiente zona? Sí, está bien, la global. La global. Y ahí la tiene que encontrar. Si no la encuentra, tenemos un error de compilación. ¿Está claro? Nunca va a ir para el otro lado, ¿verdad? Por ejemplo, si no está en el global ni en el local, no va a ir a buscar el programa principal. Eso no existe. No, porque en el programa principal yo no tengo zona de declaración de variables. ¿Sí? Si yo tuviera debajo de No, claro, en este del, no. del end del presidio, ¿sí? Prueba. Sí. Acá, en este punto, voy a volver a poner la X para no confundirnos, ¿sí? Pero si yo tuviera esto, si yo tuviera eso, ¿se puede eso? No, te da un error eso. ¿Por qué me da un error eso, Hernán? Por decir la estructura que tiene el programa, primero declarás las variables, después procedimiento y después iniciás el cuerpo. Jonathan, ¿qué te parece que lo que dice Hernán? Sí, justo lo estaba volviendo a leer, porque sí, porque estaba viendo el orden del alcance. ¿Lo estabas googleando? ¿Qué tal? No, lo estoy leyendo, tengo el PDF acá, impreso. Bien. ¿Y estás de acuerdo con lo que dice Hernán? Sí, creo que sería error eso. El resto de la clase, ¿qué le parece? ¿Coinciden con los chicos que sería un error?
Yo no estoy de acuerdo con todos ustedes, ¿eh? Se puede. ¿Qué significa que se puede? A ver. ¿Qué es lo que queremos decir? Esta sección de variable que estoy remarcando en pantalla, ¿sí? Es la zona de declaración de variables más alejada de todas, ¿sí? Eso es como si fuera una especie de gran paraguas que abarca todo, ¿bien? Entonces, toda variable que yo declare en esa zona de declaración de variable se conoce desde todo el programa. ¿Está claro? Cuando me refiero a todo el programa, ¿qué incluye todo el programa? ¿El cuerpo principal del programa solamente? No. No, como dice Laura. Todo el programa es lo que dice la palabra, todo. ¿Y todo deja de incluir algo? No. El todo incluye todo. ¿Está claro? ¿Qué significa? Que si yo tengo procedios, tengo funciones y tengo el cuerpo del programa principal, desde todos estos lugares conozco la zona de declaración global y conozco a esa variable. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, eso se llama el alcance global. ¿Qué significa? Desde cuál... Sí, vamos a bajar, le cierro los micrófonos, por favor. Porque si no se nos hace eco con el micrófono abierto de los chicos y me estoy retroescuchando. A ver, ¿qué es lo que queremos decir? Si yo declaro X, A y B, desde cualquier parte del programa, desde dentro del presidio prueba, desde dentro del cuerpo principal, si tuviera una función, esas tres variables son conocidas desde cualquier parte del programa. Yo las puedo utilizar. ¿Sí? Ahora, si yo declaro X dentro de el presidio, como está acá, si yo declaro X dentro del presidio, ¿sí? Si yo declaro X dentro del presidio, ¿sí? Matías, no tires cosas, todavía no llegamos. Estamos queriendo ver el alcance de las variables. Después vamos a ver si lo que dijeron el resto está bien o no. Ahora después lo vamos a ver. A ver. Si yo tengo la zona de declaración de variables dentro del presidio y tengo SX, SX, su alcance no es para todo el programa. El alcance de esa zona de declaración de variables es solamente para lo que está abajo. ¿Qué significa? Para lo que es el cuerpo del programa principal, del cuerpo del presidio. ¿Sí? Solo dentro del presidio. Exactamente, Hernán. ¿Bien? ¿Qué significa? Que esta X, ¿quién la conoce? El único que la conoce es el cuerpo del presidio. Ese solamente la conoce. ¿Bien? Pero ¿qué pasa ahora con esto que acabamos, que yo agregué acá? Esto es correcto. Pero si esta X, ¿cuál es el alcance de esta X? Solamente lo que está abajo, que es el programa principal. El cuerpo del programa principal. ¿Vemos los alcances? ¿Nos queda claro? Vamos a ver que hay muchos más alcances todavía, pero por lo menos nos tienen que quedar como base estos. ¿Sí? Global, local a un procedimiento y puedo tener solamente el alcance para el cuerpo del programa principal también. Solamente. ¿Sí? Esto no traería un problema ahora en este programa. ¿Sí? Yo voy a borrarlo. Uy, estoy haciendo lío. Para que esto que acabo de agregar no nos genere un problema. ¿Sí? Lo voy a sacar directamente. Pero se puede tener y es correcto. Bien. Vamos a hacer un análisis ahora de lo que yo arranco ejecutando este programa principal.
Si yo simulo la ejecución de la máquina va a decir, X, ¿qué es X? Una variable. Bueno, ¿qué variable es X? ¿Cómo sale a buscar qué variable es X? Porque utiliza el concepto de alcance. ¿Qué es lo más cercano? ¿Qué es lo más cercano? Claro, como no tengo una zona local al programa principal, como tenía recién que lo borré, lo más cercano es lo global. ¿Entendemos todos esto? Bien. Bien. Entonces, esa X, esta línea que tengo acá, cuando el programa dice X es una variable, ¿qué variable? X es una variable global. ¿Sí? Entonces, a esa X global, yo lo voy a escribir acá al lado, me voy a copiar este cuadrito, lo voy a replicar acá abajo el cuadrito, y vamos a cambiarle un poco esto que está acá, X, y le voy a poner así, permítanme escribirlo de esta manera, el subíndice, vamos a checarlo. Lo voy a escribir así. Esta X es una X global. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, cuando yo invoco a prueba, paso a ejecutar este pedazo de código que tengo acá. Y de repente me encuentro que en la sección de variables, local al módulo, me encuentro con otra X. Y no solamente que me encuentro con otra X, como dice acá. Si esta es mi memoria, si yo estoy tratando de demostrar cómo es la memoria, me voy a encontrar con otra X que va a ser local a prueba. Y que se le va a asignar a esa X el valor 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el programa diga esta X, que es una variable, ¿qué variable es? Por alcance, ¿qué significa? Desde donde estoy parado, ¿cuál es la zona de declaración de variables más cercana? Acordémonos, el Google Maps. Estoy en la ubicación donde yo estoy parado y le pongo, no sé, McDonald's, lo que sea. ¿Sí? Farmacia, súper, estación de servicio, lo que sea. ¿Y qué me va a mostrar? ¿Cuál es aquel punto de destino más cercano? Bueno, esto es la misma idea. ¿Qué significa? ¿Cuál es la zona de declaración de variables más cercana? La local. Entonces, esa X pertenece a una variable local al módulo. Si acá no tuviera esta X y tuviera una Y, como poníamos en el ejemplo de hoy, va a la zona más cercana, va hasta la zona más cercana, no encuentra ninguna X, ¿sí? Entonces se dirige a la siguiente zona de declaración de variables más cercana, que es la global. ¿Está claro? Y como la X está, haría esto el programa. Esto lo voy a tachar y haría esto el programa. En vez de poner eso, a la X global le reemplazaría el 10 por el 5. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Si yo tuviera una Y en vez de una X en el local, esta X, cuando sale a decir quién es esta X, no es local, porque en local no está declarado. Entonces es global. En cambio, en el problema original, acá había una X. Entonces, como ahí hay una X, y dice, ¿quién es esta X? Voy al alcance más cercano, la zona de declaración más cercana, y encuentro que está declarada la variable. Entonces, el programa, ¿qué es lo que hace? No toca la variable global, sino que lo que toca, lo que cambia,
es la variable local. Permítame achicar esto, como para que no nos mezclemos. ¿Y qué es lo que hace? Le asigna un 5 a esa variable local. Ahora, yo ejecuto la línea write x. ¿Esa x es la local o es la global? ¿De dónde saco el valor? ¿De la variable local o de la global? Local por alcance. Exactamente, Jeremías Pereira. Por el alcance, lo más cercano es la local. Por alcance. Entonces, el write, ¿qué va a imprimir? ¿10 o 5? Va a imprimir 5. Porque lo que tengo almacenado en el alcance más cercano es un 5. Se termina la ejecución del write. Se termina la ejecución del presidio. Todo este presidio acaba de terminar. ¿Vuelvo a dónde? Fíjense, había invocado a prueba. Terminó la ejecución de prueba. El punto de retorno de ejecución es la siguiente línea. ¿Y la siguiente línea qué es? Hay que ejecutar un write. Write X. ¿Qué X voy a imprimir? ¿La local o la global? La global. ¿Por qué no la local? Bien, me están poniendo no hay local, no hay local, no hay local al cuerpo. Está bien lo que están queriendo decir. Está bien, es correcto. La respuesta técnica, yo diría más que no hay local, es que el alcance más cercano es el global. Esa es la respuesta técnica. ¿Se entiende? Yo lo saco por alcance. ¿Qué significa? Mi alcance más cercano, conforme está el programa escrito así, es la global, el alcance más cercano. En cambio, si yo tuviera esto que hablábamos hoy, escrito esto acá, ¿se ve lo que acabo de escribir? ¿Me están viendo? Sí, bien. Si yo hago x 2 puntos igual 10, ¿cuál es esa x, el alcance más cercano? Este local que acabo de agregar. Ese sería el más cercano. Que es local solamente para el programa principal. ¿Vemos la diferencia? ¿Nos queda claro? ¿Hay alguno que no lo entienda? Lo tratamos de explicar de otra manera, ¿sí? Pero acá la clave es alcance. ¿Sí? Y el mejor ejemplo para darnos cuenta es lo que usamos todos los días nosotros. Que yo agarro el Google Maps para buscar qué negocio está abierto, no sé, farmacia, ferretería, kiosco, lo que sea. Lo pongo y el tipo me tira cuál es el más cercano y encima me dice si está abierto o está cerrado, en definitiva. ¿Sí? Bueno, eso es el concepto de alcance, en definitiva. ¿Qué es lo que está más cercano? ¿Mm? Bien. Por un lado, para salir a buscar la variable. Y por otro lado, el alcance significa, es como si yo dijera, ¿es conocido por quién? Bueno, la variable X, A y B la conoce todo el mundo. ¿Por qué? Ya sea desde dentro de un procedimiento, desde dentro de una función, desde dentro del programa principal, todos conocen esas tres variables. ¿Sí? En cambio, la X que está declarada dentro de prueba solamente la conoce el cuerpo de prueba. ¿Bien? ¿Nos quedó claro? Bien. Voy a borrar esto que acabo de agregar para que no nos confundamos. Este programa entonces imprime el primer write, que es el del programa, el del presidio prueba, imprime 5, y el segundo write, que va a ser el último que se va a ejecutar, es el del cuerpo principal del programa, imprime 10. 5 y 10. Bien. Este programa, ¿qué imprime?
Bien. Creo que la respuesta de todos creo que es 5 y 5, que todos estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Bien. Hernán dice 2 veces la global. Sí. ¿Por qué 2 veces la global, Hernán? Porque el único alcance que tengo es la global. La única zona de declaración es la global. ¿Sí? Más que verlo por la negativa, que no está mal, Hernán, lo que vos decís. No tengo una zona de declaración local. Ni al programa principal, ni al módulo. Pero más fácil, en vez de decir no tengo de zona de declaración local, ni al programa principal, ni al módulo, lo que puedo decir es porque por alcance, la zona de declaración es la global. Esa es la respuesta técnica. ¿Sí? Bien. Todos coincidimos. ¿Hay alguno que no vea que imprime 5 y 5? Si no lo ven, díganmelo y lo tratamos de explicar. ¿Sí? Esa es la idea de la clase. Si no, doy por entendido el tema y vamos avanzando, ¿sí? Basura y 5. A ver, Brandon Suárez. Dame un cachito, Brandon. Brandon. Estoy buscando, ¿no? Ahí te abrí, no tenés micrófono, guau. No importa, bueno, a ver. Tratemos, es complicado si no tenemos el micrófono, pero bueno. A ver, dale. ¿Por qué decís que imprime basura y 5, Brandon? Vos te referís que el primer write está imprimiendo basura. Eso es lo que entiendo por la forma que escribís. ¿Sí? ¿Por qué decís que imprime basura? Es difícil expresarse sin micrófono, ¿no? Pero dale, es el intento. Yo te hago una pregunta, a ver, vamos a hacer al revés, a ver, más fácil, yo que te puedo hablar. Cuando vos ejecutás prueba, ¿sí? A ver, Robertino, pará, Robertino. Aguardame, Brandon. A ver. Robertino, Spinelli, a ver. Por lo que estaba diciendo Brandon, yo coincido con él que imprime basura. ¿Por qué? ¿Por qué imprime basura? Principalmente porque la variable X de por sí no tiene ningún valor, no se le asigna ningún valor en el procedimiento. Entonces eso es tomado como basura. Cuando no tiene valor es como una basura que se imprime. No tiene dato, es como un dato de residuo que queda. A ver, aguantame un cachito, Robertino, te cierro un cachito el micrófono, ¿sí? Fabio Espejo, porque Fabio Espejo, da un minuto, ¿no? Que te busco. Sí, sí, Hernán, pero guardá un cachito. Fabio Espejo. Sí, hola, buenas. Fabio, Buenas, sí. a ver, evidentemente no estás de acuerdo con Robertino. No, porque en mi programa principal la primera instrucción inicializa la variable en 5, entonces asigna a la variable global el valor de 5. Si prueba estuviera como instrucción primera, podría pasar eso de la basura, pero como está, la primera instrucción es la asignación, no va a pasar. Bien, Fabio, bien. Robertino, ¿qué? A ver, dame un cachito que te dejo abierto el micrófono, Fabio, no lo cierres, por favor. Bueno, Robertino, a ver, dame que te busco. Ahí te abrí el micrófono. ¿Entendiste lo que dijo Fabio? O sea, más o menos, porque él lo que dice es que la variable al estar definida dentro del programa principal, el procedimiento ya la toma y ¿cómo es? La aplica. Pero lo que yo digo es cómo puede ser que tome una variable cuando no se lo llama con esa variable al procedimiento. O sea, Fabio, ¿qué le responderías a Robertino? porque el procedimiento está invocado como segunda instrucción, entonces la primera instrucción ya asigna esa variable global, ya tiene un valor. Sí, pero si esa es la respuesta para Robertino, a mí no me convence, ¿eh?
Yo te entiendo lo que querés decir, pero no me convences, ese es el tema. A lo que voy yo, no quiero decir esto porque obviamente no lo vimos, pero más que nada porque sería el tema de parámetros. No, pero olvídate de los parámetros, todavía no estamos hablando de parámetros. Entonces, a lo que voy yo es que si vos querés pasarle la variable en cuestión que es X declarada como global al proceso, tendría que haber alguna manera de decirle al proceso, bueno, agarrá esta variable, utilizame esta variable, porque si Es- no el proceso solamente lo llamás. Eso lo Bueno, hace el alcance de la variable. ese La es el primera alcance, exactamente. Ahí está, Fabio. Esa es la respuesta que sí me convence. El alcance. Te cierro un cachito, Fabio, gracias. Bueno, ¿Cómo el alcance? O sea, Claro. Es lo que estuvimos hablando hasta recién. ¿Cuál es el alcance de la variable? ¿Vos cuántas variables tenés declaradas en el programa 2? y tendría las globales que son X, A y B, Bien. y después X, A ninguna y otra. B son las únicas variables que tenés declaradas en el programa. Si son las únicas variables que tenés declaradas en el programa, ¿cuántas zonas de declaración de variables tenés? Una sola, Una zona. ¿Cuál es? la de globales. La global. Bien. ¿Cuál es el alcance de esas tres variables? Ah, todo el programa. Todo el programa. ¿Qué significa? Todo el mundo las conoce. Todo el mundo. ¿Sí? Es un gran paraguas que cubre todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué Claro, pero significa? Es la gran burbuja donde todos estamos metidos ahí adentro. Y todos la conocemos. ¿Sí? claro, pero para mí lo que pasaba es que como está bien que las conozca todo el programa, pero que tendría que haber algo en el medio para que ese programa pueda llegar o sea, el procedimiento de por sí pueda ir a buscar las variables. O No, sea, no, a eso no, me no. refiero. Cuando el programa se ejecuta, arranca con esta primera línea. X, 2 puntos igual a 5. ¿Sí? Bien, Sí. Tiago. X, 2 puntos igual a 5. ¿X quién es? Y una ¿Cómo variable sabe la global, máquina quién es X? ¿Y cómo sabe que es una variable global? porque no hay variables declaradas en No, el no, programa lo mismo principal. que Hernán. Está yendo por la negativa. Yo no quiero por la negativa. Quiero ir por el concepto técnico. Es por alcance. ¿Cuál es la zona de declaración de variables más cercana, Robertino? Y la única que hay, La única que tengo. Esa es la respuesta. Es la única que tengo. ¿Y cuál es la única que tengo? la de globales. La global. Entonces, la respuesta es, ¿quién es esa X? X es una variable que Una global. es global. Bien. Entonces, a la X global le asigno un 5. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Bien. Ahora, invoco a prueba. Invoco a prueba. Vengo a prueba y ¿qué se ejecuta? Write X. ¿Quién es Sí. X? La máquina se pregunta, ¿quién es X? Y la variable global. ¿Por qué es la variable global? Porque es la única de Porque el alcance que tenés. alcance más cercano, porque el alcance más cercano es la única zona de declaración de variable que tengo, que es la global. Claro, pero si ya está definida en el programa principal, ¿vos podés tomar el valor que está definido en el programa principal? Que no es que voy a poder tomar el valor, en realidad es la única variable que tengo declarada y como es global, la conozco desde acá. Mirá, ¿qué pasa si yo hago esto? Saco esta X y hago esto. Hernán, aguántame, Robertino. Hernán, ¿Sí? ¿qué pasa ahí con el cambio que hice? Respondele a Robertino. ¿Viste el cambio? Sí, sí. ¿Qué nos No, pasa ahí? ahí no la va a conocer a la variable. Si la ¿Por pones qué en no ese la conoce? porque está fuera de la zona de declaración. ¿Cuál es la zona de declaración más cercana?
la de variables del programa principal. En el módulo, escuchen todos, cuando yo digo en el módulo, ¿quién es X? ¿Cuál es la zona de declaración más cercana? Y la zona más cercana en este caso no tendrías, porque lo único que habría es No, sí la de tengo, ¿cómo que no? variables Tengo. de Siempre voy a tener en teoría, porque si no, algo está mal en la compilación, ¿sí? Claro, pero ahí como vos no tenés ninguna variable, lo que va a hacer, va a salir el proceso buscando variables y la única que va a terminar encontrando es la variable X que está definida sobre el programa principal, pero no la podría tomar porque tendría que ir a Pero fijarse en la de variables globales. está fuera de mi alcance. A esa no llego. Entonces, Porque esa X está declarada para el programa principal. pero ¿sí? entonces o sea, a lo que me estoy refiriendo es, con el otro caso de tener la X, yo digo, todo perfecto, puede llegar a tomarla, pero va a terminar imprimiendo basura porque como va a ir a las globales, No. va a agarrar el valor de la X global, pero el valor de la X global no tiene ¿Cómo que nada no? escrito. Tiene un 5. Claro, Pero es eso por en el eso. programa principal, vos no le estás pasando el valor 5 al procedimiento. Eso es lo que Y pasa. si las variables Sí, se sí. almacenan en memoria. Si las variables se almacenan en memoria, cuando yo vengo acá a la única X que tengo declarada, voy a borrar esto que tengo acá, lo voy a poner un costadito por acá, y voy a tratar de borrar esto. Cuando se ejecuta el programa, arranca diciendo que X global es 5. Y ahí ya tiene valor. Cuando invoco a prueba y hago este write X, ¿quién es X? Me voy a la zona por alcance, a la zona más cercana y es la global. X está declarada, sí, entonces X global. Vengo a la memoria y digo, dame el contenido de X global. ¿Y qué me voy a devolver? Me van a devolver un 5. ¿Qué voy a hacer? Un write de 5. ¿Se entiende? Está bien. Sí, lo interpreté mal yo. Pero No bueno. lo mires por cómo está escrito el código. No mires, porque si uno dice, no, la X está mucho más abajo, yo antes no tengo nada, imprime basura. No. Primero se ejecutó, como te decía Fabio hoy, primero se ejecutó el cuerpo del programa principal. Se ejecutó X, le asigno un 5. ¿Sí? ¿Sí? Paz Gonzalo, no te preocupes por el PDF con la falta, no la falta. Preocupate en la clase, porque, a ver, campeón, lo que importante es que entienda, porque por más presente que vos tengas, llegás al examen y lo desapruebe, no te sirve de nada, ¿sí? Ay, por favor. Avanzamos. X le asigno un 5. ¿Sí? Sí. Le asigno un 5. Ahora, cuando yo hago un write, o mejor dicho, ejecuto prueba y hago un write, yo ya tengo X inicializada en 5. ¿Sí? Sí. Entonces, como está inicializada, voy a imprimir el valor que tiene. Y tiene un 5. Imprimo un 5. O sea, la tomás ya directamente, o sea, se Claro, porque yo voy a buscar los datos a la memoria. Y en la o sea, memoria tengo un 5 ya almacenado en ese espacio de memoria de X global. O sea, en las variables globales, si vos la variable la inicializás en el programa general, ese valor lo va a tomar cualquier procedimiento, función, lo que Es haya. conocida, por eso el alcance, es conocida desde todo el programa. Es como un gran paraguas la global. ¿Qué significa? Todos los que estamos debajo de ese paraguas estamos protegidos, no nos mojamos. ¿Qué significa? No, lo conocemos al paraguas. ¿Sí? Esa es la idea. Está bien. Gracias, profesor. No, por favor. El Profe, tema a es mí que me nos quedó la quede duda claro por el alcance. Sí, Hernán. con el segundo caso, cuando había puesto variable antes del begin del cuerpo principal. Bien, volvemos a ese caso un cachito. Vamos a suponer que yo te saco este AX de acá arriba, Hernán. ¿Eso me decís? Sí. Y armo esto que está acá. Sí. O sea, en ese caso, ¿Qué pasa en este caso, Hernán?
O sea, primero el procedimiento busca dentro de lo local, que es el mismo. Como no encuentra, va a ir a la global, donde A no la está global. tampoco la X. Y como no encuentra, imprime basura. Y ahí no sé si imprime basura o sigue buscando. Fabio dice que imprime basura. El resto, Joaquín, dame un cachito de cierra el micrófono, Hernán. Bueno, A ver. Joaquín Aliano. A ver, Joaquín Aliano. Te abro el micrófono, Joaquín. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Genial. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. A ver, vos decís da error. Para mí, sí. ¿Por qué da error? Sobre todo por experiencia personal. No, Que no, a no, no, veces, no, 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 no hacemos esa cosa. Hagamos la lógica. Raciocinio acá. Dale. porque no encuentra una variable, no existe esa variable. Entonces no puede tener, cuando a vos te da basura es porque ¿Y, esa variable y ahora yo tiene, te pregunto, ¿y cuándo da error? Quiero ¿cómo? retruco, ¿eh? ¿Cómo no entendí? ¿Podés Claro, vos me repetir? dijiste, da error, truco. Bueno, quiero retruco. ¿Cuándo da error? ¿Dónde da error? Mirá lo Eh, que escriben tus compañeros en el chat. no, no, a ver si lo puedo hacer solo mejor. Em, En el tiempo de compilación da error. claro, sí, al final sería, No, 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 no al ¿no? final. No, no. En O sea, tiempo cuando de llega compilación. cuando busca esa variable, Yo puedo tener ¿o no? errores, escúchame, Joaquín, Sí, escuchá, sí, no te sí. bases en la experiencia. La experiencia puede estar aún viciada de errores, ¿sí? Sí, sí. Entonces, vamos a analizar el problema. Yo vengo buscando acá, en este espacio de código, acá, y digo, ¿quién es X? ¿Cuál es mi alcance más cercano? ¿Cuál es la zona de declaración más cercana? En ese caso, si hubiera, sería la local, y si no, la Bueno, global. pero no está, no vayamos por la negativa. ¿Cuál es la más cercana? No, no tiene. Sí, ¿cómo que no? Sí, tiene. La global es la más cercana. Pero si... Ah, yo digo porque no No, está no, que X. no esté declarada es otra cosa, pero la más cercana es la global. Ok, La más cercana es la global. ¿Está declarada en la global? no. No. ¿Tengo otra zona más cercana? No, porque No. después de la global ya no hay más nada. El global es el máximo de todo. Si no está en la global, estoy al horno. Sí. Entonces, eso me va a dar error, pero en tiempo de compilación, no en tiempo de ejecución. ¿Vemos la diferencia? Sí, sí, ahora entiendo, sí. Yo tengo dos tipos de errores. Compilación o tiempo de ejecución. Compilación, para que un programa se pueda ejecutar, no tiene que haber errores en tiempo de compilación. Claro, ¿Sí? porque si no, no te deja ejecutarlo directamente, Porque sí. si no, no te deja Sí, ejecutar. sí, ahí lo Y entiendo la esto diferencia. nos va a dar error en tiempo de compilación. ¿Por qué? Porque yo por más que tenga un var acá con X, pero el alcance es para el programa principal solamente. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando diga write X, me voy al global y digo, che, X no está. No sé qué es X, error, y no Y ahí te da compila. error de compilación. Y no compila. Con lo cual, si no compila, no llego a ejecutar. ¿Vemos la diferencia? Sí, sí. Fabio, ¿quedó claro por qué da error en tiempo de compilación? Te cierro, Joaquín. Dale, genial. Fabio. Sí, sí, acá estoy. Sí, ¿Queda claro? Entonces, y sí, no es basura, es no, error. ¿No? Basura podría ser si compiló y tengo el espacio, pero no está inicializado. Ahí sí puede ser basura. no había visto que habías borrado la declaración de la X. Era solo por Bien, eso. bien, listo, bárbaro, Fabio. Hernán. ¿Queda claro entonces? Sí, profe, que claro. Bárbaro. Bueno, vamos a borrar esto, volvemos al problema original. Todo surgió porque queríamos decir que teniendo este código, imprime 5.5. ¿Sí? Todos de acuerdo con eso. Y nos dimos cuenta que no hay alternativa para imprimir basura. Por lo menos hasta acá no hay alternativa de imprimir basura.
Programa 3. ¿Qué imprime? Bien, bien. Les pregunto lo siguiente. ¿Puede el write del procedure prueba? ¿Puede el write imprimir A? Brenda. Brenda, ¿estás con micrófono? Brenda, te escuchamos. Hola, ¿cómo andás? ¿Se te escucha? ¿Se te escucha? Bien. ¿Por qué Brenda no puede imprimir una A? Perfecto. Esa es la respuesta técnica. Gracias, Brenda. ¿Nos queda claro a todos? Entonces que acá es un tema exclusivo de alcance. ¿Sí? Si fallamos con el concepto de alcance, le vamos a pifiar feo. Y cuando lleguemos a los ejercicios de qué imprime, y ahí le vamos a errar. ¿Sí? Nos pasa después en exámenes finales que me encuentro, que los desaprobamos en ejercicios que uno dice, bueno, pero esto es la cuestión de aplicar alcance, nada más. Es simplemente eso. ¿Sí? Bien. Bien. A ver, vamos a hacer un repaso de estos alcances. A ver. ¿Se puede? Esto que está acá, este type, ¿se puede declarar un tipo dentro de un presidio? Robertino dice que sí. ¿El resto qué les parece? Laura, Ortega Laura, a ver. Laura, Profe, sí. ¿se puede declarar un tipo dentro de un presidio? Yo creo que sí, ¿por qué no podría? Pero solamente lo podría usar ahí adentro, ¿Y dentro tiene del presidio. lógica declarar un tipo que solamente es que lo conozca el presidio? Ah, esa es otra cosa. Ahora que, Ese es el tema. A ver, que sirva para algo por ahí, cuando tenga que el resultado del procedure que necesite usarlo para otra cosa, el resultado me refiero, por ahí solo lo necesito para hacer algo ahí y después ya no lo uso más. Por ahí. claro, pero el tema es, yo declaro un tipo de dato que solamente lo voy a operar dentro del módulo y ese módulo no se va a comunicar nunca con el programa principal. No, sí, sí, sí. Bueno, en Tendría este que caso poder no tiene comunicarse. parámetros. Tendría que poder comunicarse, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la lógica es que los tipos de datos, yo tengo una declaración única para el tipo de dato y que eso es para todo el programa, ¿está claro? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí, como que Ahora, útil, muy útil no sería ahí adentro, pero no tiene sentido, no tendría claro, sentido en realidad aplicarlo de esa manera. ¿Sí? sí, sí. Bien. Es raro que ustedes se encuentren con una condición así, pero bueno. Pero nosotros nos tiene que quedar claro que nosotros vamos a tener una declaración y esa declaración es para todo el programa en forma global. Y eso lo vamos a usar y es correcto usarlo así. En forma No global, sí. así, no así, después vamos a ver que por más que yo
conozca el concepto de variables globales, vamos a ver que no es recomendable utilizar variables globales. ¿Bien? No así con las variables globales. Eso después lo vamos a terminar de aclarar bien. Ajá, bueno. Bueno, gracias, Laura. A ver. ¿Puedo declarar un procedimiento dentro de otro procedimiento? Bien, acá tengo algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. En realidad puedo. ¿Qué significa? Yo puedo declarar dentro del procedimiento prueba el presidio auxiliar. El tema es el alcance. ¿Quién conoce? Sí, sí, en la presentación dice que sí. Ahora, ¿quién conoce al presidio auxiliar? Solamente el procedimiento padre, que en este caso es prueba. ¿Sí? Hay casos, hay ejemplos en los cuales yo podría tener declarado un prosidio en forma local, al prosidio, y utilizarlo solamente ahí. Y hay casos que se pueden y se dan. ¿Sí? Es válido eso. Bien. Bueno, esto que tenemos acá, algo más o menos lo hemos visto con respecto a alcances. Laura, a ver. No, Robertino, no se usa el hecho de tener un presidio con uno interno. Hay casos que se pueden llegar a usar tranquilamente. Laura Ortega. Quería preguntar, ¿pero también se puede hacer un presidio afuera y llamarlo dentro del otro presidio? ¿Sí, no? Sí, también. ¿Que eso sería lo más correcto o no? Siempre y cuando lo tengas declarado previo al que invocás. Ah, joya, ¿Qué significa? gracias. Vamos a suponer que yo tengo prueba 1, prueba 2. Sí. Prueba 2 tiene que invocar a prueba 1. Sí, entonces primero tiene que estar declarado prueba 1 y después venir prueba 2. Yo no puedo tener prueba 1, prueba 2 y prueba 1 llama a prueba 2. No lo conoce. Ajá, lo conoce ¿Sí? por estar antes. Lo conoce todo lo que está para arriba, pero no lo que viene para abajo. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Sí, gracias. No, estamos. Bueno, bien. Bueno, y esto es lo próximo que vamos a ver. Bueno, vamos a disparar voy a detener esto. Vamos a disparar para el presente, para que respondan el presente. Y para que se quede paz, Roberto, se quede tranquilo con su comprobante, no te preocupes que va a estar publicado. Vamos a publicar el PDF con los presentes de las clases. Y el tema del sondeo tienen que responderlo, ¿sí? Ese es el tema, hay que responderlo en este momento, ¿sí? A ver. Vamos a disparar el sondeo, la respuesta para hoy, ¿sí? Con lo cual, abrimos el sondeo para poder pasar el presente, un minuto, para que cada uno responda que sí que está presente.
10 personas que le quedan 20 segundos. Hable ahora o calle para siempre. Esto es así, ¿eh? Lástima que no aparece ordenado acá, pero bueno. Hugo Gilardoni, no sé qué estabas haciendo que no respondiste. Nahuel Alejandro Pedemonte, lo mismo. Julieta Uranga, Joac Franco, Mauro Segarra, Franco Fernández, Marín Manuel, César Asprela, no sé qué estaban haciendo que no respondieron. Bueno, detener. Aguárdenme que guardo los presentes. Bien. Bueno. No, clase 1 la sacamos por los que se habían inscrito. Bueno, a ver. Y en teoría sería muy loco responder no a estar presente, ¿no? Al que me pone no, le voy a poner ausente, no está presente. Bueno, avancemos. A ver. A ver. Me va a aparecer doble que lo haga más de un dispositivo. Bueno, le aparecerá doble, no hay problema. Yo para mí, yo después lo voy a filtrar. Lo filtro a la larga, ¿sí? Si me contestan de 2 dispositivos al mismo tiempo, va a quedar uno solo a la larga, que va a ser lo que se va a filtrar. Bien, a ver. Dije que, que vamos a dar, después más adelante, cuando empecemos con el uso de parámetros, vamos a ver que en realidad vamos a tener herramientas para usar mejor que las variables globales los parámetros, ¿sí? Y va a ser preferible utilizar parámetros y no variables globales. Eso a partir de la clase que viene, que es comunicación, que es con parámetros, eso se va a responder la respuesta, Robertino. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Chao, gente. Nos vemos la próxima. Acuérdense de mirar el video previa a la clase, ¿sí? Saludos, gente.